Muy buenos días, el tema de hoy es lo inusual de Dios. Vamos al libro de Lucas, capítulo 19, 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo inusual de Dios. Tremendo en esta historia cómo encontramos a Jesús, lo inusual de Dios. El Señor no le preocupaba lo que dijeran los demás, porque prácticamente este hombre era odiado por los judíos. Pero el Señor lo que le preocupaba era mirar lo que se había perdido, lo que nadie daba un peso. Mire que a veces usted y yo nos fijamos en determinadas personas: no, yo que voy a entrar allá, no que ir a los demás, que ir a tal persona, no, y que pensarán de mí. Pero mire que el Señor tiene un propósito. Y cuando usted y yo vamos con un propósito, entra lo inusual. A veces nos basamos en nuestras estructuras, de pronto en conocimientos. Es que esto yo lo aprendí y esto tengo que manejarlo así. Mire que eso sucedía precisamente con los judíos. Muchos vivían asombrados porque decían: ¿cómo así que este se cree el Hijo de Dios? ¿Cómo así que este dice que es el Hijo de Dios? ¿Y qué hace hablando con una prostituta? ¿Qué hace hablando con uno de los fariseos? ¿Qué hace hablando con personas que no son del pueblo de Dios? Aunque hace hablando con este publicano. O sea, muchos lo juzgaban y lo tildaban. Y a usted y a mí, si nos juzgan y nos tildan por hacer la obra de Dios, ¿por qué nos preocupa? Pensamos que estamos haciendo malas cosas, pero el Señor quiere llevarnos a lo inusual. El Señor Jesús marcó una diferencia y llevó a todos a pasar a lo inusual. Démonos cuenta inclusive a quienes escogió. Dice que el Señor escogió a 12 discípulos, pero mire que ahí no dice que estudiaban en tal universidad, que fueron hombres letrados, fueron hombres del vulgo, fueron hombres de la sociedad, de la alta jerarquía, fueron hombres religiosos, fueron hombres que pertenecían al Sanedrín, eran hombres cultos. No, personas del común como usted y como yo. Cuando el Señor quiere llevarnos a lo inusual, es precisamente salir de nuestras estructuras, inclusive salir de esos esquemas en los cuales nos han vendido de pronto con cursos o proyectos teológicos, que pronto entramos a estudiar con teología y como que nos ceñimos a la letra. Así sucedía precisamente con Saulo de Tarso. Saulo de Tarso se ceñía a la letra. ¿Por qué? Porque fue formado por Gamaliel, un hombre estudioso, un hombre conocedor de la palabra, pero era un hombre con estructuras. Precisamente en el libro de Hechos, capítulo 9, encontramos a un hombre transformado. Dice la palabra que iba Saulo de Tarso camino a Damasco. Iba con inclusive personas, con soldados de él, para arrestar a muchos cristianos, para meterlos a la cárcel, otros para matarlos. Pero dice que en el camino se encontró con Jesús. Se le apareció Jesús en el camino. Dice que le dijo Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa hasta dar cosas contra el aguijón. Bueno, y ahí tiene un encuentro sobrenatural Saulo de Tarso con Jesús. Dice que duró 3 días ciego. Cierto, en ese tiempo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Pero encontramos a ese Saulo en el capítulo 9. En capítulo 10 encontramos a Pablo de Tarso, un hombre transformado. Dice que duró 3 días y ya él predicaba. Después de esos 3 días que Dios envió al profeta Natán a que impusiera las manos sobre Saulo para que cayeran las escamas, dice que era un hombre totalmente transformado, un hombre en Cristo, porque inclusive les predicaba a los mismos judíos, les predicaba de Cristo. Pero este no era Saulo. ¿Qué le pasó a Saulo? ¿Cómo así que ahora nos habla de Cristo? Lo inusual. ¿Pero qué? Porque todos están acostumbrados a ver a un Saulo de Tarso soberbio, orgulloso, prepotente, inclusive un asesino de los cristianos. Pero el Señor lo transformó en 3 días. Tremendo, porque inclusive de una vez entró a transformar a muchas personas en la palabra, en el conocimiento. ¿Y cuántas personas llevan años y ni siquiera le predican a otros de Cristo? Llevan mucho tiempo dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen: pero es que yo me congrego en tal iglesia, pero es que yo soy líder de la iglesia, pero es que yo sirvo en tal iglesia? Venga, ¿cuántos ha ganado para Cristo? ¿A quién les ha predicado de Cristo? Perdón, ¿alguien sabe que usted es cristiano? Démonos cuenta que Saulo de Tarso muchos lo conocían, pero se dio a conocer. Dice que le costó mucho trabajo a Saulo hablar de Jesucristo, pero aún así se esforzaba. Él mismo lo dice, que él se esforzaba por predicar de Cristo. Pasó de lo usual a lo inusual.
Usted y yo tenemos que salir de esas estructuras que el mismo entorno nos ha vendido. Inclusive en las mismas iglesias, en los mismos estudios nos inculcan esas estructuras. Pero mire que el Señor Jesús vino a romper todos esos esquemas. Por eso encontramos a Saulo de Tarso. De todos los discípulos que tuvo Jesús, Saulo de Tarso marcó la diferencia a Pablo de Tarso. Porque como le digo, era un hombre estudioso, era un hombre conocedor de la palabra, pero no tenía revelación. Y aquí el Señor le dio revelación a Saulo de Tarso. Encontramos al Señor Jesús, cómo va en ese camino, pero cómo había esa hambre, esa sed de conocer de Zaqueo al Señor Jesús. Había escuchado hablar de él, pero él miraba cómo poderlo ver por lo menos a él. No, aquí no habla la palabra que él quería hablar con Jesús, que él quería, porque él tenía temores de Zaqueo, pero como el Señor lo ve y le dice: baja de ahí porque hoy posaré en tu casa, hoy iré a tu casa. Pasó de lo usual a lo inusual, esa impresión de Zaqueo, pero que él mismo dice: Señor, claro, y él bajó del árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Pero cuando él vio que todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en la casa un hombre pecador, ¿qué pensarán de ustedes y de mí? Claro que el Señor era muy guiado y dirigido por el Espíritu de Dios para entrar a esa casa. Si usted y yo vamos a ir a un lugar, debemos ser direccionados primeramente por el Espíritu Santo, guiados con la palabra y el conocimiento de Dios, para pasar de lo usual a lo inusual, como Dios obró a través de nuestro Señor Jesucristo, ya que Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, él reconoció quién era Zaqueo, ¿cierto? El Señor lo entendió. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, prácticamente nadie daba un peso por este hombre, por Zaqueo, pero el Señor Jesús sí sabía quién era él. Por eso él tomó la decisión de entrar a su casa, de hablar con él. Pero como él mismo viene y dice que él volvería cuadruplicado lo que había dado. Por eso dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: y aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando el Señor lo confrontó, cuando el Señor le dijo: usted es un ladrón de impuestos, cuando el Señor le dijo: usted roba al pueblo, nunca. Pero como el solo hecho de que Jesús llegara a la casa de Zaqueo, ya fue confrontado él. El corazón de él, me imagino que se salía el pecho de él, de solamente pensar que tenía a Jesús enfrente de él. Por eso él mismo dijo: o sea, había un argumento: este argumento, Señor, lo tengo delante de ti. Hoy quiero devolver a los que les he quitado, a los que les he robado, cuadruplicado. Impactante, porque ahí pasó de lo usual a lo inusual. Y como es lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí. ¿Será que usted se está anhelando que el Señor lo use de lo natural a lo sobrenatural? ¿Pero qué está haciendo para salir de esas estructuras? ¿Será que usted todavía sigue haciendo lo mismo y cree que el Señor lo va a cambiar en esas estructuras que usted mismo se ha formado o le han formado a otros, y usted cree que está obrando bien? No, aquí encontramos a un Señor, al Señor Jesús, que sale de lo usual a lo sobrenatural, ya que quizá para Dios sea necesario bendecirnos y entra a interrumpir nuestra realidad, esta realidad que usted y yo estamos pasando, pero por la falta de no abrazar lo inusual, nada pasa, nada ocurre. Porque esto pasó lo mismo que el Señor Jesús con Zaqueo. Dijo que era necesario entrar a su casa, y era porque él era un hijo de Abraham. Es decir, Jesús vio en Zaqueo una fe que nadie había visto. ¿Por qué? Porque todos lo veían era como un ladrón. Ni siquiera el mismo Zaqueo, porque él se asombró: vas a entrar en mi casa. Por eso es lo que le dijo: Señor, mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahí salió de lo usual Zaqueo a lo inusual. Pasó algo diferente en él, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que encontró él? Que ni siquiera él mismo lo conocía. Otra parte que él no consideraba era que era desechado, odiado, era considerado como un pecador, y él terminó siendo y pasando a lo inusual, ya que dio la mitad de sus bienes. O sea, él reconoció que estaba mal. Y cómo usted y yo podremos pasar de lo usual a lo inusual, es precisamente desprendiéndonos de esas estructuras en las cuales muchas veces inclusive nosotros mismos nos hemos metido y hemos obrado y hemos actuado. Otras estructuras que nos han vendido el entorno, la sociedad, inclusive en el mundo donde nos movemos. Otras estructuras de pronto dentro de la misma iglesia, que usted no debe hacer esto, no debe hacer lo otro, pero ni siquiera vamos a la oración, a la revelación, al entendimiento, a la luz de las escrituras. ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Qué habla el Espíritu Santo? ¿Qué nos quiere decir el Espíritu Santo y cómo debemos obrar y actuar? Pero el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a eso, a que usted y yo podamos entender que el Señor quiere llevarnos a lo inusual. Por eso, como lo dice el apóstol Pedro en 1 Corintios 2:9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué cosas usted anhela que no ha visto? Pero como yo no veo nada, no creo.
como que yo no creo que eso se vaya a dar, como que esta fecha es como imposible, tanto que me han hablado de eso, pues la verdad yo no creo. ¿Por qué? Porque no pasamos de lo usual a lo inusual. Aquí esta palabra es para esa persona que está preguntando, ¿será que sí se va a dar? Pues tiene que salir de estas estructuras, salir de lo usual a lo inusual, y el Señor lo va a llevar a ese propósito, a ese cambio, esa transformación y la dirección del Espíritu Santo en Cristo Jesús.